Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Dios le bendiga, es una bendición estar una vez más con ustedes en este programa Conexión de Fe, donde nuestro deseo de todo nuestro corazón, nuestra oración, es poder ser de bendición para su vida, para que usted pueda tener una verdadera relación con Dios y una relación donde usted, que ya conoce al Señor, pueda estar siendo edificado a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tengo la oportunidad para predicar sobre un mensaje que trata acerca de la prueba para Abraham. La prueba para Abraham. Abraham, un gran siervo de Dios, un hombre que Dios lo levantó para ser padre de muchas gentes. Aún con todo, fue un hombre que enfrentó pruebas, enfrentó dificultades, y sin duda Dios tenía sus propósitos. Como en toda prueba que viene a nuestra vida, Dios tiene sus propósitos para cuando nosotros tenemos que pasar por las dificultades, por las pruebas. Dios tiene el propósito importante de ayudarnos a crecer en fe y conocer más al Señor. Para esto vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, Génesis 22 del 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vamos a orar para pedir al Señor su bendición para el mensaje de su palabra. Padre celestial, le damos las gracias por tener su palabra, y gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver cómo en tus siervos tú tuviste a bien el permitir que hubieran pruebas con tal de ayudarles a confiar en ti. Aún con todo, que ellos eran hombres santos, dedicados, entregados, encontramos en tu palabra que ellos fueron probados. Y sin duda, Padre, como creyentes nos damos cuenta que también hoy en día enfrentamos pruebas, pero gracias, Señor, porque estás con nosotros y tú tienes tus propósitos para que a través de las pruebas nuestra fe crezca. Bendícenos con tu palabra, enséñanos con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. La Biblia nos habla que los creyentes vamos a enfrentar diferentes tipos de prueba. Hay gente que a veces se sorprende, se extraña cuando vienen las pruebas a su vida. Hay algunos que inclusive están proclamando y diciendo que el cristiano no debe tener pruebas, no debe tener dificultades. Pero a través de la palabra de Dios vamos a encontrar que aún los grandes hombres de Dios fueron probados, enfrentaron dificultades, enfrentaron adversidades. Y por supuesto, Dios usó de estas pruebas para mostrar lo que había en su corazón. Eso fue precisamente lo que la Biblia nos habla en cuanto al pueblo de Israel. Nos dice la palabra del Señor cómo es que el Señor, hablando acerca de su pueblo, allá en nuestras Biblias, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, le dijo a su pueblo: y te acordarás de todo el camino
por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios cuando habla acerca de su pueblo. Nos dice que Él lo trajo por el desierto por 40 años para afligirlo. No es que Dios solamente quería que su pueblo sufriera, sino más bien que su pueblo experimentara el cuidado, la provisión, la protección de Dios. Pero es en medio de las pruebas o de las aflicciones que Dios quería ver qué había en el corazón de su pueblo. Por supuesto, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe, siendo Dios omnisciente, conoce perfectamente nuestras vidas, conoce nuestros pensamientos, conoce aún las intenciones que hay en nuestros corazones. Pero es a través de las pruebas que Él saca a relucir qué es lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Las pruebas, siendo una dificultad en nuestra vida, llevan a algunos a mostrar que no están todavía creciendo espiritualmente. De ahí que encontramos que en las dificultades, en lugar de confiar en Dios, en lugar de acercarse más al Señor, de caminar dependiendo del Señor en la oración, está frustrándose, están amargándose, aún llegan al punto de renegar en contra de Dios. Y es ahí donde vemos que la prueba está mostrando si él realmente es un cristiano que está madurando, un cristiano que ha aprendido a confiar en Dios, o es todavía un creyente que se deja llevar por su propia carne, sus propios deseos, y que actúa no conforme a la voluntad de Dios, sino siguiendo sus propios deseos. Y así pues entonces vemos en la palabra de Dios que cuando el Señor permitió las pruebas para su pueblo, fue para ver qué había en su corazón, si había o no de guardar sus mandamientos. Qué trágico cuando los cristianos son probados, en lugar de mostrar que están dispuestos de obedecer a Dios, de seguir amando al Señor, seguir obedeciendo su palabra, no importa si hay enfermedad, no importa si hay necesidad, si hay alguna dificultad a veces en el matrimonio, con los hijos, alguna necesidad financiera. Esos cristianos que han aprendido que no importa que vengan las pruebas, ellos se mantienen confiados, se mantienen con firmeza, porque saben que Dios no ha permitido las pruebas solamente para ocupar un espacio en su vida, sino porque tiene un propósito muy importante para el Señor, para sus vidas. Recordamos cómo el Señor, trabajando aún en la vida de los creyentes, en los días del apóstol Pedro, como dice la Biblia que algunos creyentes fueron esparcidos, que tuvieron que vivir fuera de casa. Y el apóstol Pedro, escribiendo la carta, en su primera carta, habló que no deberían de sorprenderse del fuego de prueba que había venido para sus vidas, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En verdad no debemos sorprendernos de las pruebas que van a venir. Todo cristiano debe estar preparado de que tarde o temprano va a haber dificultades, va a haber adversidades, va a haber necesidades. Pero sin embargo, Dios está con nosotros para fortalecernos. El Señor, hablando a sus discípulos, dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, le dice a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Así que vamos a considerar acerca de qué manera Dios estaba probando ahora a su siervo Abraham. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Vemos de qué manera el Señor llamó a su siervo Abraham. Él lo llamó para probar. Abraham no sabía que vendría una prueba. Él no sabía qué era lo que le esperaba cuando el Señor le llamó. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que Dios lo llamó para probarle. En medio de la prueba que Abraham tenía que enfrentar, aún sin saber cuál era, ya leemos en la palabra de Dios que Dios le había de pedir su hijo,
Pero aun cuando Abraham no sabía qué clase de prueba le esperaba, él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí en este pasaje es que Dios probó su obediencia. Es en medio de las pruebas que Dios espera ver si nosotros, aun con todo lo que Él nos pide, vamos a obedecerle o no vamos a hacerle caso a su palabra. Hay personas que a veces pueden decir como Abraham en su boca, heme aquí, pero no en su corazón. Lamentablemente hay personas que parece que están dispuestos a obedecer a Dios, pase lo que pase. Si hay enfermedad, si hay salud, si hay necesidad, o si no hay dificultad, o que viene algún conflicto en la familia, parece como que aún se ve a ese cristiano dispuesto a obedecer a Dios, dispuesto a ser fiel al Señor. Pero lamentablemente, cuando viene la prueba, cuando el Señor permite cierta dificultad en su vida, es ahí donde nos damos cuenta que no estaban dispuestos a obedecer al Señor. Pero Abraham era un hombre de Dios, era un siervo del Señor. Él había ahora aprendido a obedecer al Señor en todo lo que Él le mandara. Al principio de su vida, como todo el cristiano, así como Abraham, a veces no va a ser fácil cuando Dios nos prueba y comenzamos a dejarnos llevar por nuestros propios deseos, por nuestros propios pensamientos. Pero para el tiempo en el cual Dios le da esta prueba a Abraham, Abraham está preparado para obedecer a Dios en hacer lo que Él le va a pedir, sea lo que sea. Abraham no tiene ni siquiera la imaginación de que Dios le va a pedir a su propio hijo. Pero Abraham ha aprendido a obedecer al Señor. Ha aprendido que es importante que cuando uno llama al Señor, Señor, y que como Abraham decimos, heme aquí, estamos dispuestos a obedecer lo que nos manda en su palabra. Nos guste o no nos guste, sea placentero o no, sea cómodo o no, debemos de estar dispuestos a obedecer al Señor en todo lo que nos pide. Lamentablemente hay cristianos hoy en día que obedecen a Dios en lo que les conviene, en lo que es agradable a su carne. Pero sin embargo, recuerde que Dios espera que nosotros le obedezcamos, aun cuando en nuestros sentimientos, aun cuando en nuestros deseos, aun cuando nuestros propios planes tengan que ser destruidos. Necesitamos aprender a obedecer al Señor. Abraham ha aprendido a caminar con Dios. Ahora conoce más al Señor. En su momento, cuando él apenas conoce al Señor, dice la Biblia que vino una prueba donde hubo hambre en la tierra, y entonces Abraham descendió a Egipto. Pero mire, en medio de la prueba, cuando vino el hambre, en lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar su voluntad, se dejó llevar por pensar que Egipto sería la provisión para su necesidad. Y cuando leemos en este pasaje de la Biblia cómo Abraham descendió a Egipto, y a raíz de esta decisión equivocada, sin consultar la voluntad de Dios, llevó a su esposa y la expuso para que Faraón y los egipcios aún pudieran desear a su esposa. Cuando Abraham descendió con su esposa, miró que era una mujer hermosa e hizo un convenio. Dijo, mira, dile a ellos que eres mi hermana para que no me maten. Todo hombre, todo esposo estaría dispuesto a poner su vida por el bienestar de la esposa, la mujer a quien ama. Pero Abraham pareciera que estaba haciendo lo contrario. Estaba buscando proteger su propia vida. Así hizo el convenio con su esposa. Di que eres mi hermana. Él no estaba preparado todavía para obedecer a Dios. Pero en Génesis 22, cuando el Señor llama a Abraham para probarlo, dice la palabra de Dios que Abraham, él ahora le dice al Señor, heme aquí. Usted verdaderamente puede decir, como dijo Abraham, heme aquí. Tenga mucho cuidado. Aunque debe ser esto usual y común en nuestra vida como cristianos, cuando Dios nos habla, responder, estar dispuestos a lo que Él nos pide a través de su palabra. Pero hay muchos que solamente usan esta expresión como un compromiso. Le dicen al Señor, heme aquí, pero no están dispuestos a obedecerle.
Le dice el Señor: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Pero qué trágico, porque no están dispuestos a obedecer en lo que Él nos manda. Él nos ha mandado a predicar su evangelio, pero muchos no están obedeciendo. Él nos ha mandado que amemos las almas que están sin Cristo, que les llevemos su palabra, que apoyemos la obra misionera para que el evangelio llegue a esos lugares. Pero muchos no están dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda. Pero gracias a Dios que Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios. Así que cuando Dios decidió probar a Abraham, Él probó su obediencia. Pero vemos también que además de probar su obediencia, Él probó su amor. En Génesis 22, versículo 2, dice la palabra de Dios: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra de Dios nos muestra en este pasaje de qué manera el Señor quería probar ahora el amor de Abraham hacia Dios. Él le pide que ofrezca a su hijo y le enfatiza: tu hijo, tu único, a quien amas. Dios sabía que Abraham amaba a su hijo Isaac. Como sabemos, Abraham lo había tenido en su vejez, ya cuando Sara había perdido la oportunidad de ser madre, a pesar de que era estéril. Ya avanzado de años, Abraham, Dios por fin le concedió el hijo que le había prometido años atrás. Abraham ahora tiene un hijo que ama, tiene un hijo que representa el todo en su vida. Ese es el ser amado para su vida, para su familia, y Dios lo sabe. Pero ¿cómo es que Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, el único, el hijo a quien ama? ¿Qué es lo que Dios pretendía al pedirle a su hijo? Por supuesto, Dios no estaba pidiendo un sacrificio humano, como no espera ningún sacrificio humano. Pero recuerde que esa historia nos presenta al Padre Celestial, como aún amando a su hijo, Él está dispuesto a entregarlo por el bien de nuestras almas. El Padre Celestial nos ha amado tanto que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una historia que nos recuerda cómo Dios en su amor estuvo dispuesto a dar a su hijo por nuestras almas, por la salvación eterna de nuestras almas. Pero entonces, ¿acaso Dios quería un sacrificio humano? Por supuesto que no. Dios no espera algún sacrificio humano. Por cierto, los sacrificios del Antiguo Testamento, en la mayoría, eran solamente simbólicos del sacrificio del Señor Jesucristo. Y hoy en día, en el presente, entendemos que ya no necesitamos esos sacrificios, porque el sacrificio de Jesucristo ha sido suficiente para salvar nuestras almas. El sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre que Él derramó, es suficiente para darnos la vida eterna. Pero los que conocemos al Señor, cuando leemos las Escrituras, en Romanos la Biblia nos habla que nosotros debemos poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero entonces, ¿por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo, el único a quien amaba? Porque Dios quería probar hasta dónde Abraham amaba al Señor, pidiéndole a dejar algo, a sacrificar a alguien que amara, pero con tal de agradar al Señor. Fíjese, es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Dios espera que nosotros estemos dispuestos a sacrificar aún aquellas cosas, aquellas personas que a veces tenemos en nuestro corazón, que les amamos, pero que no deben de ser igual en el amor con Dios. Dios merece que nosotros le amemos
por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas. El Señor Jesucristo, cuando habló a sus discípulos, dijo que el que ama a padre o a madre o a esposa o a hijos o hermanos más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. ¿Qué significa entonces esto? Que el Señor espera que nuestro amor a Dios sea por encima de cualquier persona, aún de nuestro propio esposo, el caso de las mujeres, o esposa, el caso de los hombres, o de los padres, o de los hijos. Nuestro amor a Dios debe ser por encima de nuestra propia familia, porque Dios merece que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Hay cristianos hoy en día, creyentes, que están amando más a personas que a Dios. A veces por amor de ciertas personas no están dispuestos a obedecer a Dios, no están dispuestos a ser fieles, no están dispuestos a apartarse de esas amistades que le están destruyendo. Pero el Señor espera que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón, por encima aún de aquellos parientes que no quieren que sigamos al Señor, que no están de acuerdo en que nosotros amemos a Cristo y sigamos su palabra. Ellos a veces esperan que nosotros sigamos el mismo desenfreno, el mismo pensamiento, el mismo estilo de vida. Pero el Señor nos recuerda que tenemos que aprender a amar a Dios por encima de cualquier persona. Eso es lo que Dios quería enseñarle a Abraham. Cuando le pidió a su hijo, le dijo: tráeme a tu hijo, ofrécelo en holocausto, el hijo a quien tú amas, entrégamelo, ofrécemelo. Y Abraham, por supuesto, como ya vimos al principio, él estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Dios le pidiera, aun cuando eso significaba tener que sacrificar a su propio hijo. Yo le pregunto a usted, estimado amigo o amiga que nos ve, ¿estará usted dispuesto por amor de Cristo a crucificar, a sacrificar aquello que no agrada a Dios? Puede ser aquel trabajo que no agrada a Dios, puede ser aquella relación ilícita que no agrada a Dios, puede ser aquellas amistades mundanas que en lugar de llevarle al camino de Dios, el diablo las está usando para que usted se aleje más del Señor. Mire, ahí es donde Dios quiere probar cuánto le ama a Él. Es fácil amarle cuando todos están de acuerdo con nosotros, pero ¿qué vamos a hacer cuando alguien no está de acuerdo? Cuando alguien nos presiona para apartarnos del camino de Dios, cuando a veces a base de chantajes o peor, de amenazas, alguien está tratando de apartarte del amor del Señor. Abraham no permitió eso. Él no permitió que aún ni la vida de su hijo, a quien amaba, interfiriera en su relación con Dios. Él había declarado su amor a Dios y lo amaba tanto que aun cuando amaba a su único hijo, estaría dispuesto a sacrificarlo con tal de agradar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Abraham se levantó muy de mañana y él fue y ofreció a su hijo. Pero vemos que no solamente Abraham estuvo dispuesto a mostrar su obediencia a Cristo y su amor a Cristo, pero también él fue probado en su adoración. Leemos en la palabra del Señor allá en Génesis capítulo 22, de qué manera el Señor ahora estaría probando su adoración. Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. En Génesis 22, 5, Abraham está mostrando que él va a adorar a Dios. Él quería agradar a Dios. La verdadera adoración es obedecerle. La verdadera adoración es amarle, aun que tengamos que sacrificar o quitar aquello que no agrada al Señor. Él está diciendo a sus siervos, el siervo de Dios llamado Abraham, le dice a sus siervos: esperen aquí, porque yo y el muchacho iremos y adoraremos. Pero aquí también no solamente estaba mostrando su adoración a Dios,
pero estaba mostrando su fe. La prueba es para ver dónde andamos en cuanto a fe. Abraham confiaba en Dios. Quería mostrar que realmente honraba a Dios con su fe. Así que entonces vemos a Abraham obedeciendo a Dios, dispuesto a dar su hijo, dispuesto a adorarle conforme a la voluntad de Dios, pero también dispuesto a creer a Dios en lo que él le pidiera. Y tuvo fe, porque cuando habló con su siervo le dijo: esperar aquí, porque yo y el muchacho iremos y adoraremos. Y luego dice: y volveremos a vosotros. Abraham tenía la plena fe, la plena confianza de que habría de volver con el muchacho. Volveremos a vosotros. Él no dice: voy a volver solo, pero él está diciendo a sus siervos: volveremos. Llegó un punto en que Abraham dejó a sus siervos y caminó con su hijo para ofrecerlo, pero tenía la confianza de que Dios sería la provisión para su vida. Así pues, entonces Abraham pudo ir más adelante a tierra de Moriah, al monte donde estaba listo para ofrecer a su hijo en sacrificio, pero Dios proveería allí un animalito, el cual él sacrificaría en lugar de su hijo Isaac. Dios recompensó la fe de Abraham. Él sabía que Dios no le podía fallar. Él tenía las promesas de Dios. Cuando el Señor le llamó y le prometió que le daría una descendencia y que esa descendencia sería poderosa aquí en la tierra, Abraham sabía plenamente que Dios no le iba a fallar. Aun cuando le pedía a su hijo, estaba dispuesto a confiar en Dios y sabía que Dios tendría el poder para levantarlo. Él confiaba plenamente en el poder de Dios. Estimado hermano, ¿ha aprendido a confiar en Dios? ¿Ha aprendido a reconocer a Dios en su vida? ¿Está preparado para las pruebas que vengan a su vida? Algunos de ustedes piensan vivir la vida cristiana sin dificultad, sin adversidad, sin lucha, sin necesidad. Pero déjeme recordarle, hermano, no debe pensar así. Cada creyente va a experimentar en diferentes momentos pruebas en su vida, pero Dios quiere probar cuánto está dispuesto a obedecerle, cuánto está dispuesto a amarle, a adorarle, pero también a confiar en Él. Yo quiero animarle a que usted confíe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Ahora mismo pídale a Dios en oración para que usted confíe en sus promesas, de tal manera que usted honre a Dios y le agrade en lo que Él nos manda a través de su palabra, y que a través de esa prueba Dios pueda ser glorificado, Dios pueda ser honrado. Le animo a confiar siempre en las promesas de Dios, de tal manera que cualquier dificultad no le aparten del camino de Dios. Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.